Ahora. ¿Ahora? No, ¿de este lado o de ese lado? Ahí. ¿Esto viene? Y miro la cámara, siempre. Ya, tú me dices. Ok. Buenas tardes, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a esta clase en vivo de habilidades de comunicación, habilidades básicas de comunicación, el IC 1100. Y el objetivo de esta clase en particular tiene relación con el próximo informe que tienen que entregar ustedes, más la presentación oral en grupo que van a tener que realizar en base a este informe. Entonces vamos a comenzar para que también podamos tener las herramientas. Esta información que vamos a revisar hoy día, ustedes ya la han ido viendo en clases con sus profesores, pero la idea es poder reforzar todo lo que hasta acá hemos revisado y si tienen alguna consulta, alguna duda, también podamos responderla en la medida de lo posible. Bien, así que comenzamos con esta clase. Para comenzar entonces, está fallándonos aquí el sistema, esto es en vivo, no quiere funcionar. Ahí estamos, bien. Vamos a partir entonces por explicar un poquitito. Vamos a ver si encontramos la diapo correcta en cuestión. No está escuchando. A ver. Por ahí sí. ¿Estamos ok? Ya, ahora sí seguimos. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Explicando un poquitito y recordando qué es un informe. Bien, vamos a decir que un informe ya tiene la intención, ¿cierto?, de entregar información. Por lo tanto, dejo fuera toda la opinión, todo mi punto de vista y simplemente me limito a exponer y entregar la información del tema que ustedes hayan escogido, siempre relacionado con la carrera. ¿Ya? El fin de esto es que ustedes puedan tener la posibilidad de hablar de un tema de su interés, pero desde el ámbito de la investigación. Por lo tanto, tenemos que considerar que este texto tiene que estar preparado para que cualquier tipo de lector lo pueda revisar. Esto quiere decir que debe tener un lenguaje claro, un lenguaje preciso, que sea correcto y por lo tanto objetivo. Bien, así que a partir de toda esta información nosotros ya nos vamos haciendo un esquema mental de cómo realizar, ¿cierto?, nuestro informe. A partir de esto entonces vamos a realizar también una estructura general. Esta está en el texto de ustedes, en el texto del estudiante, y la idea es que podamos revisar también cada aspecto. Debemos considerar que nuestra estructura del informe cuenta con, de partida, la portada que nosotros vamos a elaborar, siempre considerando que debemos tener el logo de la institución, los nombres de los integrantes del grupo, el docente, la carrera, la asignatura y la fecha de entrega. Muy importante, chiquillos, que consideren esta parte porque es con lo que nos presentamos también a nuestra evaluación. Posterior a esto vamos a colocar el índice donde vamos a desglosar, ¿cierto?, las partes que constituyen nuestro informe. Luego de esto vamos a trabajar en la introducción. Fundamental que en esta parte también nosotros seamos precisos y también consideremos la estructura que tiene una introducción. Ahora lo vamos a mencionar de forma general, pero luego vamos a ir revisando cómo se construye una introducción. Tenemos entonces que dentro de la introducción que vamos a construir debemos tener el contexto, el objetivo del informe y las secciones de este mismo. Esto con el fin también de que el lector, que podemos pensar en un lector inexperto en la materia que nosotros vamos a hablar, también vaya empapándose del contenido y vaya entendiendo cómo funciona la información que nosotros queremos entregar. Una vez realizada la introducción, vamos también entonces a construir nuestro desarrollo. Esto considera a su vez los subtítulos que van a tener relación con las secciones que nosotros mencionamos, ¿cierto?, en la introducción, pero además también tiene que estar en directa relación con el índice que hemos construido. Por lo tanto, debo considerar que cada elemento que yo mencioné, tanto en el índice como en las secciones de mi informe, tienen que estar presentes en el desarrollo. Además de esto, debemos nosotros considerar, y también sus profesores deben habérselos mencionado, ¿cierto?, que deben haber citas directas e indirectas. Más adelante también vamos a pasar por las citas de manera general, es un recordatorio, porque ya también ustedes lo han visto con sus profesores, pero no deja de ser importante recordar que tienen que estar presentes dentro de nuestro informe. A estos elementos dentro del desarrollo también le podemos agregar imágenes, gráficos, tablas, diagramas, pero recordemos que la instrucción del libro nos dice que pueden ser solo hasta 3.
Por lo tanto, debo saber y escoger con precisión cuáles son las imágenes o gráficos que voy a incorporar y que tengan relación con el texto que yo estoy trabajando también. Finalmente, la última parte de nuestro trabajo es considerar las conclusiones. Dentro de las conclusiones es importante tener en cuenta que debo, en un primer párrafo, hacer una síntesis del trabajo realizado, con el fin de que también podamos nosotros retomar lo que hemos desarrollado en el informe y reforzar, ¿cierto?, quizás aquellas cosas que no se pudiesen profundizar mayormente. Luego de esto, debo incorporar también la evaluación del cumplimiento del objetivo que me planteé en la introducción. Debemos analizar, ¿cierto?, y mencionar también si este objetivo llegó a su meta, si lo cumplimos. Y finalmente hay que realizar una proyección, ¿cierto?, de nuestro informe a partir de la investigación que realizamos, con el fin de dejar la puerta abierta a una siguiente investigación, a una siguiente búsqueda que pueda reforzar este tema que ustedes han escogido. Finalmente, en la última página, no debemos olvidar incorporar las referencias bibliográficas, muy importantes dentro de nuestro informe, ya que son los lugares que nosotros visitamos para poder realizar esta investigación y además las fuentes desde donde nosotros citamos la información específica que está dentro de nuestro trabajo. Así que esta es la estructura general que nosotros hemos considerado para este informe que ustedes ya tienen que entregar la próxima semana. Continuamos entonces. Vamos a partir con la planificación de la introducción. Es importante que nosotros podamos reforzar esta parte, ya que habitualmente se nos pide siempre en los trabajos hacer introducción, desarrollo y conclusión, pero no siempre manejamos bien la información de cómo debemos construir este tipo de texto. Entonces, vamos a recordar un poquitito cómo planificamos nuestra introducción. De partida, debemos hacernos la pregunta: ¿en qué contexto se realiza este informe? ¿Ya? Luego, ¿cuál es el objetivo que persigo a través del informe que estoy realizando, de esta investigación? ¿Cómo obtuve los datos también de esta investigación? Y finalmente, ¿qué secciones son las que tendrá mi informe? Entonces, a partir de estas preguntas, vamos a ir desglosando cómo podemos nosotros construir cada una de las respuestas a estas preguntas, que finalmente va a terminar en el armado de nuestra introducción. Por lo tanto, vamos con la primera pregunta: ¿en qué contexto se realiza este informe? El texto que vamos a realizar a continuación está en su libro. Bien, ustedes lo tienen que haber revisado ya en clase, que es el texto del BIM, ¿ya? Y es bien interesante y lo escogí para analizarlo con ustedes, principalmente porque nos sitúa muy claramente en lo que es el contexto de lo que vamos a hablar. Nosotros tenemos que pensar que este informe está hecho para que cualquier tipo de lector lo tome, lo revise y lo entienda. Si es así, entonces debo considerar que este lector inexperto tiene que enterarse, empaparse un poco de qué es lo que vamos a hablar. Y es así que este primer párrafo que tenemos nosotros en la introducción nos lleva a entender a grandes rasgos cuál es el tema que nosotros vamos a analizar, que vamos a revisar. Este primer párrafo del texto del BIM, que ustedes, como les digo, ya revisaron en clase, ¿cierto?, nos contextualiza y nos cuenta qué es lo que pasaba en la construcción desde la perspectiva de la elaboración de los planos. Si ustedes lo recuerdan, ¿cierto?, nos habla de planimetría, nos habla de los materiales que se utilizaban en la construcción para realizar los planos, los lápices, el papel, ¿cierto? Nos contextualiza casi en un aspecto histórico o de la trayectoria histórica, más bien dicho, que ha tenido o que tuvo la construcción desde el área de la construcción de planos. Todavía hasta acá no se ha mencionado la implementación de este avance tecnológico del BIM, ¿cierto? Todavía no se menciona, no se ha hecho alusión, simplemente se nos está contextualizando en lo que se hacía en la construcción desde la elaboración de los planos. Entonces, a contar de esto, yo como lector inexperto entiendo ya que me están llevando, ¿cierto?, a hablar de algún material, alguna implementación, algún sistema que obviamente tiene relación con la elaboración de planos. Luego hay un segundo párrafo en donde recién se incorpora el concepto BIM. De hecho, les voy a leer para que también lo vayamos recordando. En este contexto irrumpe el concepto BIM.
Building Information Modeling, que en español se puede traducir como modelo de información de la edificación. Es en ese preciso momento en donde recién nosotros comenzamos a hablar de esta metodología, de esta innovación tecnológica de la construcción. Por lo tanto, me sigo contextualizando en lo que significa la metodología o el tema que elegí de investigación, que en este caso que estamos revisando tiene relación con la metodología BIM para la construcción. Estos dos primeros párrafos entonces nos sitúan a todos los lectores en esta primera parte que corresponde justamente a entender de qué vamos a hablar. Entonces estamos respondiendo a la primera pregunta que nos planteamos, que era ¿cuál es el contexto o en qué contexto se realiza mi informe? En el contexto de la construcción, en este caso, desde el uso de los planos y también desde los materiales con los que se realizaban estos planos anteriormente al avance tecnológico que estamos revisando. Entonces, ya hecho nuestro primer párrafo de contexto, nos vamos a ir entonces al objetivo de nuestro informe. ¿Cuál es el objetivo de este informe de investigación? Si estamos hablando, ¿cierto?, de esta nueva metodología del BIM, entonces construimos nuestro objetivo. Y está planteado de la siguiente manera. Frente a este escenario, lo digo explícitamente, el objetivo de este informe es explicar los beneficios que tiene la metodología BIM en el campo de la construcción. Respondí la primera pregunta entonces, aclaré cuál es el objetivo de mi informe. Pero además de eso, ¿cierto?, debo complementar con decir desde dónde yo extraje la información o cómo yo llegué a encontrar esta información. Entonces, asociado a esto, explico también, mediante las ventajas que posee a través de revisión bibliográfica para tener dominio temático al respecto. Es decir, hubo una previa revisión para poder elaborar este informe de investigación sobre el BIM. Ya tenemos nosotros planteado nuestro primer objetivo, que es el que va a guiar la investigación de nuestro trabajo, para ahora dedicarnos a la tercera parte que nos corresponde, que serían las secciones que tendrá nuestro informe de investigación. Reiteramos, entonces, en una primera parte de nuestra introducción, ¿cierto?, podríamos hablar de nuestro primer párrafo o nuestros primeros dos párrafos, ¿ya? Explicamos desde dónde surge esta idea, desde la construcción, desde los dibujos, desde los planos. Luego nos planteamos el objetivo y ahora, ¿cierto?, nos situamos en las secciones que debemos revisar. A partir de esto, entonces, este párrafo se construye en base a los temas que voy a tratar dentro del informe. Ojo, es similar a un índice, pero debemos tener cuidado con no extendernos tanto en el análisis y la revisión. Recordemos que nuestro informe tiene un índice, pero este párrafo nos ayuda a aclarar, ¿cierto?, las secciones, las partes en forma general que va a tener esta investigación. Por lo tanto, en el caso de nuestro texto del BIM, ¿cierto?, se explica de la siguiente manera. Para cumplir este propósito, este texto se articula de la siguiente manera. Y comenzamos a utilizar los marcadores de tiempo que ya hemos revisado, ¿cierto?, en una primera unidad, donde trabajamos con los marcadores de tiempo para los instructivos. Hoy día los aplicamos nuevamente acá en nuestras secciones para el informe. Por lo tanto, decimos, en primer lugar, los beneficios de utilizar la tecnología del modelado. Ese es el primer tema que vamos a tratar. Luego, marcador, ¿cierto?, temporal, la descripción del programa Revit, diferencias entre BIM y AutoCAD y exponer cómo, al utilizar estos software, contribuyen a la disminución de pérdidas en el área de la construcción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ya ahí marcamos tres temas que van a estar abordados dentro de nuestro informe, que si bien no están tan detallados como en el índice, nos da una referencia de qué es lo que vamos a encontrar nosotros dentro del informe de investigación que estamos realizando. Es por esto la importancia de elaborar una muy buena introducción, ya que es la carta de presentación que tiene nuestro informe y que a la vez también al lector inexperto en esta materia le va a ayudar a entender qué tema es el que usted escogió, qué avance tecnológico, por qué lo escogimos, ¿cierto?, y qué es lo que persigue también nuestro trabajo. Viendo esto entonces, vamos a pasar a una segunda parte que tiene relación con el desarrollo ya de nuestro informe. Entonces, acá en el desarrollo siempre todo va a estar relacionado con las secciones que ustedes hayan mencionado
en la introducción y obviamente directamente relacionado con el índice, ¿ya? Entonces en esta parte debemos tener mucho ojo, principalmente porque todo lo que yo mencioné en la introducción y que luego reforcé en el párrafo de la introducción de las secciones, debe tratarse dentro de nuestro informe. Es muy importante que todo lo que se menciona acá aparezca en el desarrollo, ¿ya? Porque tiene que haber una coherencia dentro de todo el texto de principio a fin. Por lo tanto, planificamos nuestro desarrollo, qué información le voy a entregar al receptor y acá vamos separando los tópicos, específicamente qué cosas son las que yo voy a hablar, cuáles son los temas que voy a ir tratando y que siempre van en concordancia con lo que mencioné anteriormente. Bien, haciendo alusión a esto, chiquillos, es muy importante que recordemos algunas instrucciones de la elaboración de nuestro informe. Por ejemplo, tener en cuenta que la parte del desarrollo está compuesta por 3 páginas. También debemos recordar que cada una de las páginas se especifica que debe tener de 3 a 5 párrafos. Aludiendo a esto, recordarles también que hubo una clase en la que hablamos del párrafo y que se sugería que los párrafos estuviesen aproximadamente elaborados entre 4 a 10 líneas, no más que eso, ¿ya? Básicamente para no agotar al lector y para que también tenga coherencia en cuanto a las explicaciones y cómo quiero abordar yo cada uno de los temas que voy mencionando dentro de mi informe. Además de eso, debo considerar nuevamente, ya lo mencionamos al inicio, las citas bibliográficas que deben estar incorporadas dentro de nuestro informe. Tener presente que debemos utilizar, ¿cierto?, la norma APA, que más adelante vamos a indagar un poquitito en esto, pero que deben estar presentes dentro de nuestro trabajo. En cuanto a las imágenes, también recordar que puedo ir combinándolas dentro de mi informe, también como ya les mencioné y reforzando un poco esa información, tener presente que son hasta 3 que debo combinar dentro del trabajo y que tengan relación con lo que ya hemos mencionado dentro del desarrollo, ¿cierto? Y tener en cuenta, chiquillos, que esta parte debe desarrollarse, debe desglosarse de manera clara, precisa y sencilla y teniendo directa relación con lo que ya hemos mencionado durante la parte anterior que fue nuestra introducción. Bien, entonces hasta acá nosotros ya llevamos avanzado lo que es nuestro desarrollo del informe, ya teniendo una estructura un poco más clara. Llegamos a la parte final de nuestro trabajo, que es la conclusión, no menos importante dentro de nuestro informe de investigación, y debo responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se logró descubrir? ¿Se lograron los objetivos propuestos? ¿Por qué? ¿Y cómo resultó la experiencia? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros, a partir de esta pregunta, construimos nuestro párrafo o nuestros párrafos para la conclusión de nuestro informe? Debemos considerar en primera instancia que el primer párrafo que nosotros vamos a presentar de nuestro informe es un resumen o una síntesis de la información revisada a través del informe. Entonces, siendo así, debo considerar que debo hacer un paso, ¿cierto?, temporal por cada uno de los temas que mencioné, sin profundizar, porque estos ya fueron abordados en el desarrollo, pero teniendo en cuenta que necesitamos volver a reforzarlos, decirlos otra vez, a modo de síntesis, para que el lector también entienda que hemos pasado por todos esos puntos y que hemos llegado hasta el final de nuestro informe. ¿Bien? Luego de esto, debemos plantearnos también dentro del párrafo si hemos logrado el objetivo que nos planteamos al inicio. Por lo tanto, también debemos mencionarlo dentro de nuestro párrafo. En este caso, tenemos esta conclusión, ¿cierto? Voy a leerles un pedacito para que también ustedes puedan entender cómo armamos nuestra conclusión y por qué aludimos al objetivo. Dice de la siguiente manera: a través del desarrollo de este informe logramos el objetivo planteado, pues aplicando los conocimientos adquiridos en clase, pudimos evaluar si se cumplía la normativa vigente o no. Por lo tanto, a partir de este extracto que yo les leí, ¿cierto?, nos damos cuenta que efectivamente se responde a la pregunta si el objetivo se cumplió o no. Es importante que nosotros lo mencionemos dentro de nuestra conclusión, porque es fundamental corroborar si efectivamente logramos los objetivos que nos planteamos en un inicio, ¿cierto? Finalmente, debemos mencionar también cómo nos resultó esta experiencia,
qué es lo que rescatamos y, por supuesto, la propuesta que dejamos para una próxima investigación. Por lo tanto, podemos mencionar en esta sección de la conclusión, en este párrafo podríamos decir también, ¿cierto?, que fue una experiencia agradable de conocimiento, una experiencia que enriqueció el conocimiento en el área en la que ustedes están, por ejemplo, como tema para mencionar, y también hacer una propuesta para posteriores investigaciones en donde dejemos, ¿cierto?, una puerta abierta para seguir investigando sobre este tema, para seguir complementándolo, para seguir empapándonos de lo que nos entregó esta información. Entonces, así nosotros podemos concluir nuestro informe y así tenemos una estructura un poco más clara de lo que se nos pide en este trabajo. Si nosotros seguimos estos pasos, vamos a tener un muy buen resultado, porque en términos generales hemos ido trabajando en clase la elaboración de ciertas áreas de nuestro informe y por lo tanto debiésemos llegar, digamos, al objetivo propuesto, que es lograr realizar un informe de investigación como corresponde. Bien, ahora vamos a pasar a un siguiente punto que no es menos importante y tiene relación con algo que yo ya mencioné 2 veces dentro de lo que hemos visto en esta clase, que tiene relación directa con las citas y la bibliografía. En este caso, yo les mencioné antes que debemos incorporar en nuestro informe 3 citas bibliográficas y 3 fuentes de información como mínimo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a revisar en términos generales qué norma debemos ocupar y cómo debemos ocuparla también, dónde podemos poner atención o debemos poner atención para poder realizar bien nuestro informe. A partir de esto, entonces, ya ustedes lo deben recordar, se nos pidió realizar este informe aludiendo a la norma APA y vamos a reforzar un poquitito, ¿cierto?, las citas. Esto ya es contenido que ustedes han revisado con sus profesores, es probable que ellos también les hayan entregado información directa sobre la forma de citar, por lo tanto, la idea es que ustedes también puedan ir aplicando lo que han visto en clase, ¿bien? Recordemos algunas cosas que son muy importantes, como por ejemplo, que tenemos por un lado la cita textual. El libro a nosotros nos señala que podemos citar de manera directa o indirecta, son las 2 formas que se nos dan. Y varios han preguntado cuál es la forma de citar directa y cuál es la manera de citar de forma indirecta. Es así que vamos a explicar un poquitito de qué se trata cada uno. La cita textual o directa, ¿cierto?, vamos a decir que son aquellas citas que sacamos textualmente de otro texto. Las tomo del texto desde donde las leí y las coloco en mi trabajo. Donde debo tener cuidado es justamente en cómo yo realizo este proceso, ya que recordemos que si coloco información que pertenece a otro autor, ¿ya?, y lo incorporo dentro de mi informe como datos o información mía, estamos cometiendo plagio y eso es un delito. Debemos tener cuidado con esto, chiquillos, porque no es tan simple como parece. Hay situaciones complejas a partir de esto y, por supuesto, todos consideramos que tenemos la suficiente capacidad para poder crear ideas nuevas y ocupar las ideas de otros, pero aportando lo nuestro también. Y por esto es importante que debemos nosotros mencionar quién es el autor de la información que nosotros estamos incorporando dentro de nuestro informe. Entonces, aludiendo a esto, la cita textual, como les decía, es tomar la información tal cual como yo la vi, la revisé en el texto y la llevo a mi informe para utilizarla. Pero debo tener en cuenta que sí debe estar, ¿cierto?, entre comillas, muy importante, porque ya eso le da el sentido de cita, y además debo considerar también que dentro de las comillas al principio y al final debo incorporar el apellido del autor, el año de publicación y, muy importante, el número de página de donde yo saqué, ¿cierto?, esta información. Entonces, cosas a considerar a partir de lo que ya les mencioné: apellido del autor, sí o sí debemos colocarlo dentro de nuestra cita, tiene que estar presente dentro de nuestro trabajo, el año de publicación, que también es fundamental, y, como les decía, reitero, el número de página también. Algo importante: si en mi cita yo voy a considerar menos de 40 palabras, las puedo incorporar dentro del párrafo que estoy haciendo. Pero si la cita que voy a ocupar tiene más de 40 palabras, debo incorporarla en un párrafo distinto, con una sangría de aproximadamente unos 5 espacios, ¿ya? Y sin comillas, no es necesario, pero sí debe estar aparte porque es un poco más extensa. Entonces esa tiene que quedar
en un párrafo distinto. Bien, ahora, cuando hablamos de una cita indirecta, cuando mencionamos el parafraseo. Hablar de parafraseo, la verdad es que es quizá para algunos mucho más simple que citar de manera textual, ¿cierto? Con mis propias palabras expreso lo que otro autor dijo, pero no por eso dejo de mencionar al dueño de ese texto. Debo decir quién es el autor a pesar de que yo lo esté interpretando con mis palabras. Es importante porque esa idea no me pertenece, le pertenece a ese autor y yo la estoy reutilizando para darle un sentido distinto, para reforzar algo, para mejorar o para crear algo. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar este material, ¿cierto?, como una referencia y no caer en el error que ya mencionamos antes, que es el plagio. Entonces, cuando hablamos del parafraseo, explico con mis palabras lo que el autor quiso señalar, ¿cierto?, y lo transformo, lo digo con mis palabras, pero siempre debo tener el cuidado de mencionar al autor. Entonces, en este caso, puedo o mencionarlo al inicio del párrafo, ¿cierto?, a partir de frases como menciona Santander, en nuestro caso, que es el autor que mencionamos acá en el ejemplo, ya el año en que él lo dice, entre paréntesis, colocamos el año de publicación y planteamos, ¿cierto?, nuestra propia interpretación de lo que él dijo, pero siempre mencionando que le pertenece al autor. Entonces ahí tenemos una segunda opción de cita, que quizá para algunos va a ser un poco más simple que la anterior, porque les va a permitir poder interpretar, pero por favor tener el resguardo de mencionar quién es el autor de la información que ustedes están aplicando. En cuanto a la construcción de referencias bibliográficas, de citas, bueno, recordemos que todas las páginas que nosotros visitemos dentro de nuestro trayecto de construcción del informe debemos guardarla, todos los libros que hemos revisado, tanto digitales como en papel, debemos guardar los datos, debemos tener las referencias, porque todo eso va acá, en la bibliografía. Entonces, primero debo tener en cuenta si mi fuente es impresa o electrónica. La gran mayoría hoy día se está apoyando en material electrónico, en libros digitales, entonces ahí hay que ir seleccionando, ustedes tienen que ir viendo cuál fue, ¿cierto?, la fuente de información que más trabajaron ustedes, pero todas deben estar presentes en la bibliografía, incluso aquellas de las que usted simplemente extrajo información general, solo leyó, pero son importantes porque también fueron las que alimentaron la investigación, ¿cierto?, y que potenciaron nuestras ideas también. Entonces, primera parte tenemos la selección del formato del documento desde donde yo extraje la información, el tipo de documento, debo tener en cuenta si fue una revista, si fue un libro, si fue un artículo, una ponencia, páginas web, etcétera, que son los lugares habituales desde donde nosotros sacamos la información. Bien, y ojo, ¿por qué debo tener en cuenta las diferencias? Porque cada una tiene una manera de ser citada y de ser mencionada en la bibliografía distinta. Entonces también tenemos que considerar que cada una en su propio estilo debe ser citada y mencionada tanto en el desarrollo de nuestro trabajo como en la sección de la bibliografía. Importantísimo, elaborar la referencia según norma APA, que es la norma que nosotros ya hemos estado trabajando en clase y que es importante que ustedes tengan en cuenta. Bien, siempre por favor considerar que están hechas en orden alfabético. Yo debo colocarlas dentro de mi bibliografía en orden alfabético para que también siga un orden, y obviamente debo agregar primero el apellido del autor, ¿cierto?, y el nombre posteriormente, y así después el año de publicación, el título, ya debemos colocar editorial y el lugar donde se publicó el texto. Esto en el caso de los libros, ¿ya? En el caso de las páginas web, también tener en cuenta, ustedes ya lo revisaron en clase, debemos colocar el apellido del autor, el título del artículo, y también debemos colocar, ¿cierto?, recuperado de, y colocamos el link que corresponde al lugar que visitamos para extraer esa información. Bien, dicho esto, ya tenemos por lo menos un esquema general de lo que es nuestro informe. Ya lo hemos reforzado, lo hemos visto, por lo tanto es súper importante que sigamos estas instrucciones, ojalá al pie de la letra, para que obtengamos un muy buen resultado en nuestra nota de informe. Pero esta nota de informe está acompañada también de nuestra presentación oral, que no deja de ser importante. Entonces, ¿qué aspectos debemos nosotros considerar?
Primero, tener en cuenta que la presentación dura entre 5 a 7 minutos, por lo tanto, con su grupo de trabajo tienen que separar el tiempo para que cada uno hable un tiempo equilibrado y todos puedan desarrollar, ¿cierto?, de manera verbal este informe que han construido grupalmente. En cuanto a la vestimenta, muy importante, por favor, darle seriedad a esta presentación y por esto es importante que sea semiformal. Preocuparnos ese día de vernos ordenados, estamos en una evaluación que también es importante y estamos ya, ¿cierto?, a puertas del ámbito profesional. Por lo tanto, debemos poner atención también en este tipo de elementos que son importantes. Bien, así que ojo con eso, presentación personal, venir ordenados como corresponde, semiformal. A esto le vamos a agregar, ¿cierto?, la estructura que debe tener nuestra presentación. No es un PPT cualquiera, no es lo primero que encontré, sino que debo también construirlo teniendo en cuenta los elementos que hemos trabajado en el informe. Por lo tanto, ¿qué cosas tengo que considerar? En una primera lámina, ¿cierto?, colocar nuestra portada, el título centrado, muy importante también, los integrantes, el curso en el que estamos presentando, ¿cierto?, y el año. El objetivo de nuestra presentación, también es importante mencionarlo dentro de nuestras láminas. Luego de esto, ¿cuál es el orden de la presentación? Una especie de índice de nuestra presentación oral que nos va a guiar también y va a guiar a los espectadores para saber dónde vamos y qué es lo que vamos a revisar en esta presentación. Luego vamos a contextualizar en una siguiente lámina donde vamos a colocar, ¿cierto?, las ideas más relevantes de la introducción utilizando las imágenes que ya quizás utilizamos también en nuestro informe u otras imágenes, pero siempre que refuercen el sentido de lo que nosotros estamos trabajando o trabajamos en nuestro informe. Siguiente de esto, vamos a colocar, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro informe, un esquema con su respectiva cita. Esto es muy importante. En el desarrollo, la información que nosotros coloquemos debe estar acompañada de la cita que hemos escogido y que hemos utilizado también en nuestro informe. Por lo tanto, por eso la importancia también de que esté incluido en el informe y que usted lo tenga claro para poder incorporarlo acá. También es importante, ¿cierto?, que las citas que estén presentes y la información que esté presente, ojalá no sea tanto texto. Tratemos de apoyarnos en imágenes porque la idea es que ustedes sean los que se luzcan en esta exposición. Si bien la cita va a aparecer en nuestra presentación, la información ojalá sea entregada por ustedes porque idealmente queremos escucharlo a ustedes, queremos ver cuánto aprendieron a partir de esta exposición que están realizando también. Finalmente vamos a tener nuestra lámina de conclusión, en donde vamos a hacer una síntesis de la información que hemos trabajado, que hemos hablado en esta presentación y en este informe, atendiendo a 3 puntos que sean importantes dentro de nuestra presentación. Y en una última lámina vamos a colocar también las referencias bibliográficas, que para efectos siempre son necesarias, con el fin, ¿cierto?, de que cualquier persona que se interese en el tema tenga acceso a la información que usted escogió para corroborar la confiabilidad, ¿cierto?, ya de las fuentes bibliográficas que hemos utilizado. Sugerencias para nuestro PPT, y ya con esto vamos terminando nuestro recorrido por este repaso de cómo hacer nuestro informe y nuestra presentación oral. Debemos considerar, ¿cierto?, la letra, el tamaño de letra calibrí. Estas son sugerencias, ¿ya? Siempre tener en cuenta que los títulos estén en tamaño 32 aproximadamente, ¿cierto? Usar esquemas, usar imágenes que estén claras, que no confundan, ¿cierto?, sino que se vean con claridad dentro de nuestra presentación. Y recuerde que, muy importante, nuestro material de apoyo debe servirle a usted y a todas las personas que están observando. Por lo tanto, tiene que ser claro para todos los que estamos viendo esta presentación. Antes de cerrar, quisiera solamente hacer un pequeño recordatorio de algunos elementos importantes para nuestra presentación, ¿ya?, que tiene que ver con la comunicación no verbal y lo paraverbal. Dentro de esto, recordemos, chicos, que es muy importante, esto es una exposición oral, por lo tanto la kinésica es muy importante. Debo considerar elementos donde mi rostro y mi cuerpo también comuniquen el mismo mensaje que estoy transmitiendo de manera verbal, ¿ya? Recuerde que debemos tener ojo con la postura, debemos tener mucha atención
con la mirada, no solo tener la mirada puesta en el profesor, sino que debemos mirar al público que nos está observando, hacer contacto visual con el público. El profesor no es la única persona que está en la sala observándonos, por lo tanto debo tener, ¿cierto?, hacer esta visión panorámica y que todos los que están en la sala se den cuenta que la exposición es para ellos también. Eso es un elemento muy importante. Segundo, interactuar con el material de apoyo, ¿ya? Utilizar las manos como una herramienta. Tener ojo de si voy a utilizar tarjetas para hablar, para apoyarme, no estar leyendo constantemente las tarjetas, sino que esto es apoyo, simplemente eso. La idea es que todo lo que usted vaya a decir esté expuesto acá en el PowerPoint y que usted simplemente vaya mirando en ciertas ocasiones y vaya reforzando las ideas. Esto es un refuerzo a la información que yo manejo, porque yo preparé este informe. Bien, así que tenemos que tener eso en consideración. Visión, mirada panorámica, el uso de las manos como un recurso de apoyo, que mi postura también diga que yo sé de este tema, que yo me manejo en la información que estoy entregando. Otro elemento que no debemos olvidar y que hay que considerar dentro de nuestra presentación es la proxemia, es decir, el desplazamiento que yo tengo en una presentación. Es muy importante que utilicemos el espacio que hay. En primer lugar, porque eso nos apropia del lugar, nos apropia del espacio y nos permite también poder relajarnos en estos momentos de ansiedad. El hecho de desplazarme también baja los niveles de ansiedad y también comienzo a adquirir seguridad porque me hago dueño del espacio y de lo que estoy hablando también. Por lo tanto, el desplazarse también comunica y es importante que ustedes lo hagan dentro de su presentación oral. Finalmente, debemos considerar, ¿cierto?, estos elementos paraverbales. Considerar, primero, la buena articulación, el pronunciar bien que se complementa con la dicción. Debo pronunciar correctamente, que todas las letras que estoy pronunciando dentro de una palabra se escuchen, que sea bien dicho, que además haya una entonación. Cuando quiero dar énfasis, el objetivo de esta presentación es que haya una entonación distinta, que no sea plano lo que estoy hablando, sino que le dé ciertos énfasis a mi presentación. El ritmo, no vaya muy rápido, pero tampoco vaya tan lento. La idea es que haya un equilibrio en lo que yo estoy hablando, exponiendo, ¿cierto? Que tenga un ritmo que entretenga de alguna manera también al público, que capte la atención del público, y si voy muy lento, obviamente no va a llamar la atención. Si voy muy rápido, no me van a entender. La idea es que se entienda. Y por lo tanto, el ritmo que yo le doy a mi presentación, a mi discurso, también incide en la forma de entender que tiene el público que me está escuchando. Y finalmente, el volumen. Debemos tener en cuenta, chicos, que vamos a estar en una sala con otros compañeros y que todos en la sala deben escuchar. No por esto vamos a gritar, pero sí debemos tener un volumen de voz adecuado que permita o que se permita ser escuchado por todos los que estamos en la sala. No solo por los que están adelante, sino que por todas las personas que asistieron a esta presentación. Teniendo en cuenta estos elementos, ¿cierto?, de lo no verbal, de lo verbal, ¿cierto?, y de lo paraverbal, debiésemos tener una buena presentación también. Así que los dejo invitados, ¿cierto?, a revisar, a preguntar también a sus profesores en clase, a corroborar alguna información que tal vez no les haya quedado clara, ¿cierto? Y les deseo de verdad que les vaya muy pero muy bien en esta presentación, que obtengan una muy buena calificación. Ya hemos repasado los elementos, hemos repasado cómo construir nuestro informe, hemos repasado también algunos elementos de cómo preparar nuestra disertación, nuestra exposición oral, así que con todo esto debiésemos tener excelentes resultados en esta evaluación. Así que les agradezco su atención, les agradezco también la participación y espero que les vaya muy muy bien. Muchas gracias y nos vemos. Soy la profesora Gabriela Arévalo del programa de Lenguaje y Comunicación de Duoc de Maipú. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.